Así como vimos el cálculo de áreas para figuras planas, para los poliedros y adicionalmente el círculo, tenemos que aprender también a obtener el volumen de figuras sólidas, de cuerpos tridimensionales, ¿no? Y para esto vamos a observar cuatro en particular, que es el cubo, el prisma rectangular, la esfera y el cilindro. Ahora, habíamos dicho que el área de un cuadrado, imaginemos que esto es un cuadrado, el área era qué tanta superficie encerraba, ¿no? Pensando en una figura geométrica plana. Pero estos sólidos, pues al ser sólidos, ya no son planos, son tridimensionales. Entonces no podemos precisamente hablar de la superficie que abarcan. Entonces, entendemos el volumen como la capacidad que tienen estos cuerpos de contener algo. Es el espacio tridimensional que abarcan, ¿no? Podemos pensar en, ok, si estos fuesen recipientes, ¿cuánta agua les cabría, no? Podríamos pensar en cuántos litros les cabría. Digamos, si a este cubo le caben 20 litros, pues ese sería su volumen. Si a este prisma le caben 40 litros, pues ese sería su volumen. Y así sucesivamente, ¿no? Es cuánto pueden contener estos sólidos. Los litros son simplemente una forma de entender hacia lo que nos estamos moviendo, pero los litros, aunque sí miden volumen, no son la unidad fundamental del volumen. El volumen se suele medir en unidades de distancia al cubo, como lo son los centímetros cúbicos o los metros cúbicos, que en particular, por ejemplo, un metro cúbico son 1000 litros. Podemos hacer ahí una conversión entre unidades, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a trabajar particularmente en unidades de distancia al cubo. Solo mantengamos en mente que estamos midiendo, pues, qué tanto le cabe a, a uno de estos contenedores, imaginemos, ¿no? Y bueno, así como con las figuras planas, cada uno de estos sólidos tiene ciertas medidas particulares a través de las cuales calculamos su volumen. Vamos a iniciar con el cubo, que es un caso muy análogo al cuadrado. En el cuadrado nosotros teníamos que el área era tomar uno de sus lados y elevarlo al cuadrado. En un cuadrado pues nosotros tenemos todos los lados iguales y eso se extiende al cubo, ¿no? Todos los lados en cualquier dirección son exactamente iguales, ¿no? Entonces a eso le llamamos simplemente lado, lo representamos con la letra L y el volumen del cubo se calcula multiplicando 3 veces el lado por sí mismo, o sea, lado al cubo. Digamos, si nosotros tenemos un lado de 3 centímetros, entonces el volumen sería elevar esos 3 centímetros al cubo, lo que implicaría hacer, esto no es necesario de expandir, pero lo hago por claridad, sería 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros, 3 por 3 por 3, que eso es 27 centímetros cúbicos en particular, porque así como 3 por 3 por 3 es 27, pues así también centímetro por centímetro por centímetro es centímetro cúbico, ¿no? Y si no, pensando en el tema de unidades fundamentales, pues entendemos que el volumen del cubo tiene que estar pues, en centímetros cúbicos, ¿no? O en metros cúbicos o en kilómetros cúbicos, lo que sea, ¿no? Pero aquí estamos en centímetros. Ahora, vamos con este prisma rectangular. Hay varios tipos de prismas, ¿no? Pero, pues en particular, este prisma está caracterizado por estos tres lados. Tenemos el largo del prisma, tenemos el ancho, ¿no? Que son estos dos de acá, y tenemos la altura, que puede ser esta o puede ser esta. Ambas miden exactamente lo mismo, ¿no? Y el volumen no es más que multiplicar esos tres lados. Es el largo por el ancho por la altura, los tres multiplicados. Entonces digamos, si aquí el largo es de 10 centímetros, el ancho es de 3 centímetros y la altura es de 2 centímetros, entonces nuestro volumen sería el largo por el ancho por la altura, que pues esto sería 10 centímetros por 3 centímetros por 2 centímetros, que pues lo hacemos y esto es 10 por 3, eso es 30, por 2 son 60. Y de forma similar, pues aquí tenemos centímetro por centímetro por centímetro, que pues eso resulta ser centímetro cúbico, ¿no? Entonces esta sería la cantidad de espacio que abarca este prisma. Ahora,
Para la esfera y para el cilindro vamos a trabajar con el radio. Al final, tanto la esfera como el cilindro están relacionados al círculo, que en el círculo nosotros teníamos el centro, y del centro hacia cualquier punto del círculo nosotros definíamos el radio, ¿no? Y pues tanto la esfera como el cilindro van a estar caracterizados por su radio. Ahora, el volumen de la esfera es algo muy particular. El volumen de la esfera es multiplicar la fracción 4/3 por pi por el radio elevado al cubo. O sea, el radio multiplicado por sí mismo 3 veces. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí es donde se pone un poquito ligeramente complicado, pero no es nada del otro mundo, ¿no? Vamos a tomar un radio de 3 centímetros y es todo lo que necesitamos en la esfera. La esfera solamente tiene una medida característica, ¿no? Que es el radio. Entonces, para el volumen nosotros haríamos 4/3 por pi por el radio, que son 3 centímetros, elevado al cubo. Ahora, como habíamos hecho acá, ya sabemos que 3 centímetros al cubo son 27 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces esto sería 4/3 por pi por 27 centímetros cúbicos. Ahora, hay varias formas de operar esto para llegar a un resultado completamente final y entregable, digamos, ¿no? Podríamos nosotros dividir 4 entre 3, ¿no? Que eso es 1.33, luego multiplicar por pi, que lo podemos aproximar a 3.14, y luego multiplicar eso por 27. O sea, todo eso lo podemos meter a la calculadora y nos va a dar un resultado, pues, válido, un resultado decimal, que no es lo más estético, pero que funciona dentro de todo, ¿no? Sin embargo, lo usual es no trabajar el pi mantenerlo y ver qué podemos hacer con la cuestión de los números, en particular jugar con este resultado del cubo y la fracción, ¿no? Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Pues aquí podríamos ver que este 3 y este 27 los podemos simplificar. ¿Por qué podemos hacer eso? Pues el 27 es como si tuviera un 1 aquí abajo, ¿no? Entonces estamos trabajando con estas dos fracciones. Y el 3 y el 27 ambos son divisibles entre 3. Entonces nosotros podríamos hacer que esto fuese 4pi por 27 entre 3, que eso es 9, ¿no? 9 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Tanto el 27 como el 3 los dividimos entre 3. Aquí 3 entre 3 queda 1, que si ya no lo ponemos. Y 27 entre 3 pues es 9, ¿no? Entonces, aquí tenemos todavía una multiplicación. Hacemos este 4 por 9. Estoy ignorando el pi a propósito. 4 por 9 es 36. Diríamos que esto es 36 pi centímetros cúbicos. Y ese sería nuestro resultado final, válido. Todavía podríamos multiplicar 36 por el valor aproximado de pi, que es 3.14, ¿no? Pero pues eso no es necesario. Esto es mucho más compacto, más estético. El 36 es muy trabajable si tuviésemos que usar este resultado para alguna otra cuestión. Y si no, pues así lo podemos dejar, ¿no? En esencia, hacemos el cubo, ¿no? Vemos el número que resulte y vemos cómo lo podemos trabajar con esta fracción. Quizás si hay dudas aquí es un buen momento para repasar el tema de la multiplicación de fracciones, la cancelación cruzada, la simplificación en general, ¿no? Y pues bueno, vamos al cilindro, que el cilindro es un poco similar, nada más que no tiene esta fracción que a veces es un poquito fea. Para el cilindro nosotros multiplicamos el radio 2 veces, o sea, lo elevamos al cuadrado. Multiplicamos por la altura del cilindro, que es esta de aquí. Bueno, en realidad puede ser desde cualquier punto, ¿no? Esta puede ser la altura, esta puede ser la altura, esta, la que sea, ¿no? Y el radio, que pues el cilindro tiene una base circular y pues por lo tanto el radio va desde el centro hacia algún extremo de ese círculo. Entonces digamos aquí que tenemos un radio de 4 centímetros y que tenemos una altura de, digamos, 10 centímetros, ¿no? Entonces, para el cálculo del volumen, nosotros haríamos pi por el radio, que es 4 centímetros, al cuadrado, por la altura, que son 10 centímetros. Por jerarquía de operaciones, iniciamos por la potencia, hacemos 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4, que pues es 16. Y aquí voy escribiendo lo que nos va resultando, ¿no? Tendríamos pi por 16 centímetros cuadrados. Aquí todavía no son cúbicos, porque estamos elevando aquí al cuadrado. Y nos falta agregar esta multiplicación por 10 centímetros todavía, ¿no? Entonces tenemos pi por 16 por 10 y están estas unidades multiplicadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Algo muy similar
al caso pasado, vamos a ignorar el pi, vamos a multiplicar los números, 16 por 10, y vamos a multiplicar aparte centímetros con centímetros. Tal que esto sería 160 de ese 16 por 10, mantenemos el pi y ponemos nuestras unidades, que serían centímetros cúbicos. Y listo, este sería el volumen de nuestro cilindro. Nuevamente, podríamos multiplicar por el valor aproximado de pi, pero esto es más estético, es más elegante, es más fácil de manejar. Y pues listo, esa es la forma de trabajar los volúmenes, ¿no? Realmente acordándonos de la ecuación o yendo a buscarla, referenciándola, pues podemos hacer cualquier cálculo necesario. Lo único que quiero remarcar al final de esto es que estas ecuaciones, como cualquier otra, no son ecuaciones inventadas, son ecuaciones que tienen un cierto sentido de ser, no aparecen porque sí, nadie se las inventó, sino que tienen un motivo de existir y hay formas de obtenerlas, ¿no? No vamos a ver esas formas dentro de este curso, no es el objetivo, pero sí hay que tener eso bien claro. Como cualquier ecuación en las matemáticas, no son simplemente fórmulas, son razonamientos lógicos. Así que eso es lo último con lo que hay que cerrar el tema de volumen de sólidos para ya empezar a adentrarnos ahora sí a la parte física.